como la suma de las integrales. ¿Está? Es decir, los numeritos salen y separo esta suma como suma de dos integrales. Entonces, a veces es difícil integrar todo esto junto. Entonces, ¿qué hago? Integro cosas más sencillas. La integral de f es más sencilla que la de todo esto y la de g también. Esta propiedad la vamos a usar todo el tiempo y después, bueno, nos vamos a olvidar en realidad de su origen. Pero lo que es interesante es la prueba de esta propiedad, porque es una técnica que se usa mucho, la técnica que usamos para demostrarla, van a ver que la vamos a usar mucho, se va a repetir muchas veces esta misma técnica para demostrar muchas cosas distintas, incluso aplicaciones de teórico que a veces ustedes se les pide que hagan en algún ejercicio, usan esta misma técnica. ¿Tá? Y la técnica consiste en lo siguiente. Esto que está acá es un número, ¿no? Porque es el resultado de una integral. Como está evaluada entre dos números, es el valor de la integral, es el valor del área de la región que encierra el gráfico de esta función que está acá adentro, entre A y B. O sea, esto es un número. Y este también es otro número, ¿tá? Porque esta primera que está acá también es el área que queda bajo la gráfica de F, esta es el área que queda bajo la gráfica de G, multiplico por un lambda, multiplico por un mu, hago la suma, es un número. ¿Tá? Entonces, básicamente lo que tenemos que probar es que estos dos números son iguales. Vamos a ver que dos números son iguales. Entonces, para probar que dos números son iguales, lo que hacemos, y es una técnica bastante usada, es lo siguiente. Tomamos uno de estos números, por ejemplo el b, en todas las integrales, y vamos a cambiar el b por una x, donde x siempre nos da la idea de que es algo que está variando, de que es una variable. Y vamos a definir dos funciones que dependen de esa x. Las funciones que vamos a definir son las siguientes. Definimos las siguientes funciones auxiliares. Una se va a llamar sx y se define como la primera integral, la que va desde hasta b, de mu f más lambda g, pero en lugar de b pongo una x. Fíjense que el b es el que está en el lugar, la x, perdón, es el que, donde antes había una b. Puse una x. Lo mismo hago con la otra. Defino f y defino t. T de x se define como la otra, donde tiene todas las b, voy a poner x. O sea que acá arriba pongo una x y acá arriba pongo una x. ¿Tá? Son funciones auxiliares que las voy a definir para trabajar. Lo que hago es sacar la b, que es una constante, y la cambio por una x, que es variable. Entonces, s y t son funciones que dependen de x. ¿Tá? Y las defino para cualquier x en el intervalo AB. Entonces, ¿qué vamos a probar? Bueno, nuestro objetivo es probar que estas funciones S y T son iguales. Vamos a escribirlo acá, porque así a ver por qué definimos estas funciones auxiliares. Eso es lo que deberíamos estar preguntando, ¿no? ¿Por qué estas funciones auxiliares? ¿De dónde sale esta idea? Entonces la idea es por lo siguiente, basta probar, a ver si están de acuerdo, basta probar que S de x es igual a T de x, que son iguales para todo x en el intervalo AB. Basta probar eso. Si nosotros probamos eso para todos los x del intervalo AB, entonces, en particular, son iguales cuando x es igual a b, es decir, S de b igual a T de b. En particular, son iguales cuando la x vale b. Y cuando la x vale b, ¿a qué es igual S de b? Fíjense, esto que está acá arriba. Vamos a ponerle el número 1. Y a este otro que está acá, vamos a ponerle el número 2.
cuando t es igual a b, a ver si están de acuerdo, que esto es exactamente igual a lo que está marcado con el número 2. Y S de B es lo que está marcado con el número 1. A ver si están de acuerdo con eso. Por eso es que las definimos. Porque S y T coinciden con lo que tenemos que probar que es igual. Tenemos que probar que 1 es igual a 2. Si ustedes meten en S X igual a B, aparece una B acá arriba, y es exactamente esta expresión que está acá, la que le puse el número 1. Y si acá ponemos B, o sea, T de B, acá pongo B, y acá pongo B, nos queda la expresión 2. Entonces, como nosotros queremos probar que 1 es igual a 2, alcanza a comprobar que S de B es igual a T de B. Entonces ahí ya estaría pronta la prueba. O sea que el problema entonces se reduce a probar que S es igual a T. Nosotros definimos dos funciones auxiliares y queremos probar que son iguales. Entonces, ¿cuál es el procedimiento para probar que dos funciones son iguales? Y esto lo vamos a hacer bien seguido, este procedimiento. Bueno, tiene dos pasos. Paso 1, probar que las derivadas son iguales. Probaremos que S' igual T'. Probaremos que las derivadas son iguales. Entonces, funciones con igual derivada, ¿se acuerdan? Difieren en una constante. Esto lo probamos hace tiempo. Si las derivadas son iguales, existe una constante real tal que S menos T es igual a esa constante. ¿Tá? ¿Se acuerdan de eso? Todas funciones que tengan la misma derivada difieren en una constante. Entonces, como nosotros queremos probar que son iguales, eso quiere decir que lo que tenemos que probar es que la constante tiene que valer 0. Así que paso 2, probaremos que K es igual a 0. Entonces, S menos T igual 0, por lo tanto, llegamos a que S tiene que ser igual a T. Y ahí terminamos la prueba. Este procedimiento que está sin hacer, está resumido ahí, lo vamos a hacer muchas veces para probar muchas pruebas de aquí en adelante. Y se resume de la siguiente manera, a ver si me sigue. Yo tengo que probar que hay dos números que son iguales. ¿Tá? Repaso, antes de meterme a hacer las pruebas. ¿Qué dos números? Este número que le llamé 1 tiene que ser igual a este número que le llamé 2. ¿Cuál es el procedimiento para probar que esos dos números son iguales? Cambiar una de las constantes, en este caso elegimos B, podría haber sido A, la prueba es idéntica, elegimos B porque es más cómodo, ¿tá? Elijo B y cambio B por X. Cuando cambio B por X defino dos funciones. Una es esta, que le llamé S de X, cuando meto una X acá arriba, que es la que está acá, y la otra es, mirando este pedazo de la igualdad, cambiando una X acá, defino T. Entonces, si X vale B, esto, S en B, es exactamente 1. Y si X vale B, T de B es exactamente 2. Entonces, para probar, alcanza a probar que S de B es igual a T de B. Eso es lo que queremos probar. Con esto ya queda la prueba pronta. Para probar esto, entonces, alcanza a probar que las funciones son iguales. Y ahí vamos a un procedimiento viejo. Probar que dos funciones son iguales. Para probar que dos funciones son iguales, lo que podemos hacer es probar, primero, que sus derivadas son iguales, entonces difieren en una constante. Esa constante no tiene por qué ser 0, pero en este caso, como nosotros queremos probar que son iguales, nos tiene que dar 0. Si no nos da 0, el procedimiento no serviría. Pero nos va a dar que es 0, pero no siempre tiene por qué ser 0. Entonces el paso siguiente es probar que esa constante vale 0. ¿Tá? ¿Se entiende cuál es el procedimiento que vamos a hacer? Ahora tenemos que hacer esto. Tenemos que probar que las derivadas son iguales y después tenemos que hallar el valor de esa constante. Acá no lo puse, pero en particular pasa esto y queda probado.
queda probado el teorema. Bueno, entonces vamos a demostrar el paso 1, que las derivadas son iguales. Entonces vamos a empezar derivando. Paso 1, derivo S. S' de X. Y acá es donde entra en juego el teorema fundamental. Miren cómo es S. S es la integral de A X de mu F más lambda G. Derivo. ¿Cómo derivo esto? Fíjense la forma que tiene. Es la integral desde un número hasta X de una función, fulanita. No importa quién es la que está dentro del integrando. Teorema fundamental del cálculo. ¿Cómo se deriva esto? Como lo que está en el integrando, que en este caso es mu F más lambda G, evaluado en X. ¿No? Es la función que está dentro evaluada en X. Eso es lo que dice el teorema fundamental del cálculo. Así de fácil se derivó S'. Que si quieren, esto es lo mismo que escribir como se cumplen, las funciones cumplen la propiedad de linealidad. Esto es lo mismo que escribirlo así. Mu es una constante, mu por F más lambda por G de X. Si quieren, podemos escribirlo así. Y ahí quedó la derivada de S. Derivada de T. Es un poquito más larga, pero es igual de fácil. Derivar T es derivar mu integral de A X de F más lambda integral de A X de G. La función derivada cumple la propiedad de linealidad, es decir, derivar una suma de funciones es lo mismo que derivar cada una y después sumar. Entonces esto es lo mismo que la constante mu, que la puedo poner afuera, por la derivada de esta, más lambda, que lo puedo poner afuera, por la derivada de esta. Eso es por la propiedad de la función derivada. Derivar una suma es lo mismo que derivar cada sumando y después sumar. Y ahora aquí entra de vuelta de juego el teorema fundamental. Teorema fundamental del cálculo. Esta que está acá es f de x, teorema fundamental del cálculo. Y esto es g de x. Es lo que está en el integrando evaluado en x. Entonces nos queda mu por f más lambda por g. O sea que nos quedó exactamente igual. Las derivadas quedaron iguales. ¿Está? Derivadas iguales. Por lo tanto, difieren en una constante. Vamos a hallar esa constante. Existe una constante real, tal que S menos T es igual a K para todo X. ¿Cómo era que hacíamos cuando nos pasaba esto para hallar las constantes? ¿Se acuerdan que lo que teníamos que hacer era darle un valor a X? Le voy a dar a X un valor particular y voy a calcular S y T en ese valor. Y no era un valor cualquiera, tenía que ser un valor tal que la S y la T fueran fáciles de calcular en ese valor que le estamos dando a X. Entonces, ¿cuánto les parece que nos conviene tomar? X igual a cuánto para calcular fácil S y T. Fíjense cómo está definida S. Acá arriba está S. Y acá está T. Entonces, ¿qué valor le podemos dar a X entre A y B? De manera tal de que sea, ya les diría, no fácil, trivial calcular S en ese valor y T en ese valor. En 0 dice un compañero. En 0. ¿En 0? En 0 no me convence tanto. En A me gusta más. Fíjense, si X vale A, ¿cómo quedaría S? Queda la integral desde A hasta A de algo. ¿Cuánto vale la integral de A hasta A de lo que sea? 0. 0. Exactamente, esa es fácil de calcular. Y en T lo mismo. Si en T ponemos X igual a, pongo una A acá arriba, esta vale 0.
pongo una A acá arriba, esta vale 0. Así que tanto S como T valen 0 en A. Si X es igual a, S de A menos T de A igual K, pero esto es igual 0 y esto es igual 0. Entonces ya quedó probado que K tiene que ser 0. Si K vale 0, entonces S es igual a T, que era lo que queríamos probar, para todo X en el intervalo AB, y en particular, si tomamos X igual B, nos queda S de B igual a T de B, y esta es la tesis. Es lo que teníamos que probar. Así que con eso queda probado el teorema. Bueno, este teorema es súper importante. No solo el teorema en sí, que es la propiedad de linealidad de las integrales, y van a ver que las vamos a usar todo el tiempo. Ahora vamos a hacer un ejemplito bien fácil. No solo eso, sino que es importante la técnica que se usa para demostrar este teorema. ¿Tá? Es algo que van a ver que se va a repetir muchas veces a lo largo de las demostraciones del curso, y también se va a repetir en las cosas que ustedes tengan que hacer en práctico. Muchas veces les van a pedir probar que esto es igual a esto, ¿tá? Y la técnica es esa, es definir funciones auxiliares, probar que las derivadas son iguales, y encontrar la constante. Si la constante vale 0, bueno, entonces van a ser iguales esos números. ¿Tá? También muchas veces aparece en el formato múltiple opción o formato pregunta. ¿Estos dos números son iguales? Y bueno, ¿de qué va a depender? Ustedes van a calcular las derivadas. Si las derivadas son iguales, van en camino a ser iguales. Pero si después cuando van a hallar la constante no vale 0, entonces no son iguales. Si la constante vale 0, ahí sí. Vamos a hacer una aplicación de este teorema para que vean que es muy fácil usarlo en realidad. Un ejemplo. Como todavía no sabemos calcular integrales, yo les voy a dar el valor de la integral. Supongamos que la integral de 1 a 5 de f vale 4, y la integral de 1 a 5 de g vale 16. Entonces la pregunta es, ¿cuánto vale la integral de 1 a 5? Muy fácil es esto, de 3f más 2g. Y bueno, hay que aplicar esta propiedad que vimos recién. La integral de 1 a 5 de 3f más 2g, por la propiedad de linealidad, teorema que vimos recién, es igual a 3 por la integral de f más 2 por la integral de g. Es decir, los números salen del símbolo de la integral y me queda la integral de f y la integral de g. Acá, si yo supiera calcular integrales, calcularía las integrales, pero como no sabemos todavía, nos dan el valor, y bueno, pongo acá lo que valen. Esta vale 4 y esta vale 16. Entonces nos queda. Era menos 16, pero no importa. Este estaba en el libro. Es lo mismo, no importa. 3 por 4, 12. Más 16 por 2. 44. Es muy fácil aplicar este teorema. Y van a ver que lo vamos a aplicar todo el tiempo. Bueno. Segundo resultado. El de monotonía. Y con eso terminamos las propiedades. El teorema de monotonía, que también es muy fácil, el teorema y la prueba, vamos a agarrar un pizarrón blanco. Profe, ¿podrías volver un segundo a la página anterior? Sí, es muy fácil porque usamos resultados anteriores, que ya conocemos. Gracias. De nada. Así que este se llama monotonía de la integral.
Este es el último teorema de integrales. No, nos faltan un montón. Bien. Esta es la última propiedad, digamos, de las integrales. ¿A qué le llamamos propiedades? Bueno, vimos aquello de que la integral de a vale 0, esa es una propiedad. La de aditividad respecto del intervalo, que la integral de a b se puede partir como de a c más de c a b, ahí hay otra propiedad. ¿Qué otra más? Que si la función es positiva, la integral es positiva, que si la función es negativa, la integral es negativa, y la que acabamos de ver, la propiedad de linealidad. Las integrales cumplen la propiedad de linealidad, es decir, si tengo adentro del integrando una combinación lineal de funciones, como esta que estaba acá, ¿tá? Un 3 por f más 2 por g, la puedo separar. Esa es otra propiedad. Y esta que vamos a ver ahora es la última de las propiedades, que es, si tengo dos funciones, ¿por qué se llama monotonía? La monotonía siempre tiene que ver con monótona creciente, monótona decreciente, tiene que ver con orden. ¿Tá? Monotonía, lo que está detrás de la palabra monotonía, tiene que ver con el orden. ¿Qué quiere decir que las integrales tengan la propiedad de monotonía? Quiere decir que mantienen el orden. Es decir, si yo tengo dos funciones, sean f y g, en las hipótesis de siempre, ¿no? Continuas en un intervalo AB, tal que están ordenadas, es decir, f menor o igual que g. Siempre. La f está siempre por debajo de la g. Entonces, las integrales cumplen la misma propiedad. La integral de f es más chica que la integral de g. Que si hacemos un dibujito de funciones positivas, van a ver que es bien obvio esto. Y la prueba es tan fácil como obvio esta afirmación. Dijimos que la f está siempre por debajo de la g. Bueno, supongamos que esta es la f y dibujemos una g que esté por arriba. Entonces, la integral de g, si por acá está el a y por acá anda el b, la integral de g es todo esto. Esto que está pintado de verde es la integral entre a y b de g. Y la integral de f, esto es a y esto es b. La de f es lo que está pintado bajo de la curva de f. O sea, obviamente es una región más chiquita, por lo tanto el área es más chica. ¿No? Lo que está de azul es la integral entre a y b de f. Obviamente, es bien fácil de visualizar este resultado en funciones positivas. La región de la función que está abajo es más chica que la región de la función que está por arriba. Entonces el área va a ser más grande. Pero no tienen por qué ser necesariamente positivas las funciones f y g. Pueden ser cualquiera. Eso es lo que vamos a probar ahora, que en realidad f y g pueden ser dos funciones cualquiera. Y la prueba es muy fácil, miren, y cortita. La hipótesis que tenemos es que f es menor o igual que g. Lo que es equivalente, sí, solo sí, a decir esto, f menos g es una función negativa. ¿No? Si f es menor o igual que g, yo hago la resta de f menos g y eso me da una función negativa. Y nosotros entonces ya sabemos que si la función es negativa, la integral entre a y b de esta función negativa, ¿cómo va a ser? Justo recién lo mencionamos, va a ser negativa. ¿Por qué? Porque se acuerdan que integrar una función negativa es calcular el área que queda encerrada en la región entre el gráfico, el eje, las rectas, x igual a x igual b, pero ponerle signo negativo. ¿Vale? Si el gráfico de la función está por debajo del eje de las x, le ponemos signo menos al área. Entonces, esa integral vale exactamente menos el área de la región fulanita. Entonces es negativa, porque el área siempre es positiva. ¿Tá? La integral es negativa. Por otro lado, esta integral, usando el teorema que vimos recién, vamos a ponerles número a los teoremas, porque así los puedo nombrar. Entonces, al que vimos primero vamos a ponerle número 1. Teorema 1.
Porque acá voy a aplicar ese teorema. Acá vamos a aplicar el teorema de linealidad de la integral. Teorema 1. La integral de f menos g, ¿están de acuerdo que se puede escribir así? Como la integral de f menos la integral de g. Acá aplico la linealidad, donde mu y lambda, ¿quiénes son? Mu era el número que multiplicaba la f, o sea, 1. Y lambda, el número que multiplicaba la g, menos 1. Es como que el menos sale fuera de la integral. Entonces nos queda, ya está, entonces ya quedó probado, que esta resta tiene que ser menor o igual que 0. Bueno, que la resta sea menor o igual que 0 es equivalente a decir que la integral entre a y b de f tiene que ser menor o igual que la integral entre a y b de g. Y ya quedó probado. ¿No? Si la integral de f menos la integral de g es menor o igual que 0, paso una integral para el otro lado, y ahí queda la propiedad de monotonía. Así que si tengo funciones ordenadas, de alguna manera, las integrales mantienen el orden. ¿Está? Integrar mantiene el orden. Bueno, un ejemplo de esto. ¿Cómo aplicamos esto en un ejemplo? Es muy fácil. Por ejemplo, vamos a tomar una función que no sepamos resolver la integral, entonces vamos a estimar el valor de la integral entre 0 y pi de seno de x. Vamos a poner f, vamos a ir usando la misma notación. La integral entre 0 y pi de f para f de x igual seno de x. ¿Por qué pongo estimar el valor? Porque no sabemos calcular la integral de seno de x, porque el gráfico de seno de x, hasta ahora nosotros sabemos resolver integrales solo que su gráfico sea una figura geométrica. La integral del seno de x, seno de 0 vale 0, es así, ¿no? Entre 0 y pi. Esta es el área que queremos calcular, y no es un pedacito de circunferencia eso, ¿no? Si fuera media circunferencia, está, ahí sabríamos, pero no. No lo es. Entonces, bueno, por eso nos dicen estimar el valor, es decir, más o menos decir entre qué valor y qué valor puede andar el valor del área, esa que está pintada ahí. Entonces, acá lo que podemos usar es lo siguiente. Nosotros sabemos que la función seno de x entre 0 y pi está acotada entre 0 y siempre está acotada por 1. ¿No? La función seno está siempre menor o igual que 1. Tanto el seno como el coseno están acotadas por 1, siempre. Y si además estoy mirando x entre 0 y pi, es positiva. Así que está entre 0 y 1. 1 es este valor de acá, es la montañita, es el máximo, que se da en pi sobre 2. O sea que la función seno de x está entre 0 y 1. Entonces, voy a aplicar la propiedad que vimos recién, teorema 2. La Profe, integral. una duda. Sí, ¿Por qué es menor a 1, menor o igual a 1? No entendí siempre eso. el seno y el coseno, acordate cuando las definimos, el seno y el coseno siempre quedan entre menos 1 y 1. El máximo es 1 y el mínimo es menos 1. En este caso no uso el menos 1 porque como estoy en este pedacito 0 pi, sé que es positiva. Entonces puedo poner el 0. Si no supiera en qué intervalo estoy trabajando, tendría que poner entre menos 1 y 1. Entonces, bueno, tenemos tres funciones. 0,
la función nula, que es menor o igual que la función seno, que es menor o igual que la función 1. Entonces integro, la integral de 0 es menor o igual que la integral de seno, que es menor o igual que la integral de 1, aplicando la propiedad de ahí arriba. Esto es menor o igual que la integral entre 0 y pi del seno, que es la f, que es menor o igual que la integral entre 0 y pi de 1. La integral de 0 no tenemos ni que calcularla, es 0. Tengo la función nula, la integral de la función nula es 0. Y la integral de 1, fíjense, tengo la función constante 1 entre 0 y pi. Es pi, ¿no? Claro, es el área de este rectángulo, que tiene medidas. Pi mide un lado, 1 mide el otro. 1 por pi, o sea, pi. Entonces, la integral que nos estaban pidiendo acotar está acotada entre 0 y pi. O sea que la conclusión es 0 menor o igual que la integral entre 0 y pi de f menor o igual que pi. O sea que la integral del seno, que no sabemos calcular, no sabemos exactamente cuánto vale, lo que sabemos es que está metida entre 0 y pi. O sea, es positiva y es más chica que pi. Bueno, con esto entonces terminamos las propiedades de la integral y ahora vamos a empezar a trabajar, vamos camino a trabajar con el cálculo de integrales. Ahora sí, vamos a ver un resultado que nos va a permitir calcular integrales, que es la llamada regla de Barrow. Pero antes de la regla de Barrow, tenemos que definir lo que vamos a llamar una primitiva de una función, que no tiene nada nuevo, en realidad lo nuevo es el nombre. Definición. Tenemos una función cualquiera, sea f, no necesariamente tiene que ser continua, acá no voy a poner la hipótesis de continuidad, sea f definida en un intervalo AB en R, decimos que una función g, decimos que G mayúscula es una primitiva de f, es una primitiva de f, si su derivada coincide con f. Es decir, no hay nada nuevo acá. Lo nuevo es el nombre. Que hay funciones. O sea, encontrar una función g cuya derivada sea f, ¿cómo lo decíamos antes? ¿Cómo leíamos antes esta igualdad que está acá? La leíamos tan sencillamente como g, la derivada de g es f. ¿No? Decíamos eso. Cuando nos daban esta igualdad que está acá, ¿cómo la leíamos? La teníamos que decir con palabras. La derivada de la función g es f. Bueno, ahora tenemos otra forma de decirlo, de decir esto mismo. En lugar de decir la derivada de g es f, podemos decirlo así. G es una primitiva de f. ¿Está? Es una nueva manera de decir algo que ya sabíamos. ¿Está? Decir la derivada de g es f es equivalente a decir g es una primitiva de f. ¿Por qué? Porque ¿cómo se define primitiva? Como una función cuya derivada es f. ¿Está? O sea, no es nada nuevo, simplemente lo nuevo es la terminología, la forma de decirlo. En lugar de decir derivo g y me da f, puedo decir busco una primitiva de f. ¿Quién es la primitiva de f? Y bueno, es la función g cuya derivada me dio f. Ejemplos.
tienen una lista, una tabla enorme en el libro, que si no me equivoco es en la página 85, fíjense por ahí, donde la idea es poner acá una función y del otro lado poner una primitiva. Buscar una primitiva, ¿está? Dada una función, voy a querer buscar una primitiva. Yo voy a poner algunas, nada más que para que visualicen un poco esto, pero ustedes tienen una tabla enorme con todas las primitivas que tienen que aprender. Esa tabla en general hay que aprenderla de memoria, no tiene mucha vuelta, acá sí hay que usar la memoria. Porque aprendiendo esa tabla, que es la que se llaman funciones que tienen primitiva elemental, las primitivas elementales, que son las que están en esa tabla, las tenemos que saber, para después poder calcular la primitiva de una función más compleja. Esas que se dicen que no tienen primitiva elemental. Entonces, por ejemplo, si la función es x, y quiero buscar una primitiva, ¿qué función derivada me da x? Eso es lo que tengo que pensar. ¿Cuál es la g? ¿No? Acá arriba va la f de x, y acá va la g. ¿No? ¿Qué función derivada me da x? X2 sobre 2. X2 sobre 2, perfecto, X2 sobre 2. Si estoy en la duda, verifico. Verifico. Si ustedes derivan X2 sobre 2, el 1 medio sale fuera de la derivada, tengo que derivar X2, y como se deriva X2, 2X. Este 2 se va con este 2, que nos terminó dando X. Por lo tanto, verifica. Si estoy en la duda, verifico. Esto es algo que siempre se puede verificar. ¿tá? Las primitivas las podemos verificar siempre. Una función que derivada me dé x, x2 sobre 2. ¿tá? Y lo mismo pasa si tengo una potencia cualquiera, por ejemplo, x a la 2. ¿Cuál va a ser la primitiva de x a la 2? X3 sobre 3. X3 sobre 3, exactamente. Con la misma lógica. O sea que de la misma manera puedo meter acá x a la alfa, y la primitiva de x a la alfa va a ser x a la alfa más 1 sobre alfa más 1. Siempre y cuando alfa sea distinto de menos 1, porque si no, no puedo dividir, porque me quedaría 0 en el denominador. Entonces, si x es menos 1, tengo la función 1 sobre x. Para la potencia menos 1 es 1 sobre x. ¿Qué función derivada nos da 1 sobre x? Fíjense en la tabla de derivadas. 1 sobre x. Ahí está, 1 sobre x es la derivada de ¿quién? Del logaritmo. 1 sobre x es la derivada del logaritmo. Es como leer al revés la tabla de derivadas. Nosotros para derivar decíamos, tengo la función, la derivo. Bueno, ahora la miro al revés. Miro 1 sobre x y digo, bueno, 1 sobre x es la derivada de ¿quién? Del logaritmo. O sea, la miro al revés. E a la x. ¿Qué función derivada nos da e a la x? E a la X. E a la x, exactamente. E a la x. Y bueno, y podemos seguir. Podemos poner un montón, pero bueno, ustedes las tienen ahí en el libro, no vamos a escribirlas todas. Vamos a escribir las más importantes. Seno de x, ¿qué función derivada me da seno? ¿Y qué función derivada me da coseno? ¿Y qué función derivada me da una constante? Por ejemplo, esas tres y cortamos ahí. ¿Qué función derivada me da seno? Menos coseno. Menos coseno, ahí está, menos coseno, porque la derivada del coseno es menos seno, y como yo quiero más seno, le tengo que poner un menos multiplicado. ¿Quién me da coseno? Seno. Seno, exactamente. ¿Y quién me da la constante K? X. ¿X solito? Si derivo X, me da 1. KX. KX, ahí está, tengo que multiplicarla por K. KX, exactamente. Si yo pusiera un 1, ahí sí. X, la derivada de X es 1.
Bueno, tienen un montón para jugar con esto, tienen una tabla enorme donde ustedes tienen que, bueno, buscar ahí y aprendérselas, ¿tá? Se llaman primitivas elementales, y son todas estas, que en realidad más o menos ya las saben, porque ya a esta altura las tablas de derivadas las conocen bastante, ya las saben trabajar. Entonces, bueno, conociendo la tabla de derivadas, la tabla de primitivas, es mirarlo al revés, nada más. ¿Tá? Entonces, bueno, algunas observaciones con esta definición de primitivas que son interesantes. La primera observación. Dada una función cualquiera, supongamos que tenemos f, dada f continua, ahora sí, volvemos a la hipótesis del capítulo, continua en AB. Dada f continua en AB. Una pregunta que les hago. ¿Siempre encontramos una primitiva para f? Solo si es continua, ¿no? Si f es continua. Sí, solo si es continua. Si es continua, ¿siempre tiene primitiva? ¿Siempre voy a poder Sí. encontrar una función que Sí. derivada me dé la f? Sí. Sí, ¿cuál es? X por la función. No, La porque función x por su la derivada. X por la función, si vos la derivás, tenés que usar la regla del producto. Tienes razón. No te va a dar f, te va a quedar más larga. La función integral. La función integral, esta, f de x, igual, integral desde a hasta x de f. Sí, ¿por qué? Su función integral. Porque por el teorema fundamental, pues, por el teorema fundamental del cálculo, nosotros sabemos que f' es f. Y ahí encontramos una función cuya derivada es la f chica. Si la derivada es la f chica, entonces f es una primitiva de f chica. ¿Por qué? Porque su derivada nos da f chica. Así que cualquier función continua siempre admite una primitiva. ¿Cuál? La función integral. Entonces, bueno, segunda pregunta. ¿Es la única? No. ¿Cuál podría ser otra? No, está bien, no es la única. ¿Cuál podría ser otra? Estoy pensando. O sea, Ahí me va, acuerdo piense. que lo vimos el otro día con Omar en mi práctica. A ver. G de x igual que, Me quedó grabado. también tienen que pensar, a ver, ¿cómo puedo armar una g conociendo la función integral? Sabiendo que la función integral es una primitiva, ¿cómo Con puedo armar una g que también tenga como derivada la f con chica? la compuesta. Más fácil todavía. Más una constante. Más una constante, exactamente. Si la g fuera f más k, esta también es una primitiva. Derívenla. Es también primitiva de f. Verifiquemos que esto que estamos diciendo es cierto. La derivo g' es la derivada de f más k. Bueno, acá es una constante. O sea que es la derivada de f, pues la derivada de k vale 0. Y la derivada de f es f chica. O sea que efectivamente la derivada de g es f chica. Por lo tanto, g es otra primitiva de f. Es decir, ¿cuántas primitivas entonces distintas admite una función continua? Infinitas. Infinitas, porque esa constante k es cualquier constante real. Pero yo sumo un número real cualquiera y tengo infinitos para elegir, así que f admite infinitas
primitivas distintas. Pero estas primitivas distintas no son cualquier cosa. Todas difieren en una constante. Siempre se restan, siempre que las restemos, difieren en una constante. Entonces, bueno, es muy fácil encontrarlas. Basta encontrar una, y después sumo una constante y tengo todas las demás. Voy sumando distintos números y encuentro cualquier otra primitiva de f. Bueno, estas dos observaciones son las que nos dan pie a lo que vamos a hacer hoy, que es el cierre ya de la clase de hoy, que es la regla de Barrow. Esto de saber que si una función tiene una primitiva, en realidad tiene infinitas, y en realidad todas esas difieren en una constante, es lo que nos permite probar lo que se llama la regla de Barrow, que es lo que va a ser nuestra primera herramienta para resolver integrales de funciones cuyo gráfico no sea una figura geométrica, que son con las que venimos trancados desde el principio. ¿Se acuerdan que si el gráfico era un triángulo, un cuadrado, un rectángulo, un pedazo de círculo, no teníamos problema? Pero si el gráfico era cualquier cosa, no sabemos resolver. Por ejemplo, la del seno recién la supimos resolver. Lo que pudimos hacer fue acotarla, pero no resolverla. Bueno, la regla de Barrow va a ser nuestra primera herramienta. Después vamos a ver más. A medida que vayamos avanzando, vamos a ir viendo más cosas que nos van a ir facilitando los cálculos. Bueno, el primer cálculo que vamos a ver entonces es este, que se llama regla de Barrow. Y tiene que ver con las primitivas. Es decir, para poder aplicar esta regla, vamos a tener que calcular primitivas. Si no, no la podemos aplicar. Así que la tabla de primitivas ahora tiene que estar siempre ahí, adelante. Ojo que después no, en la revisión no la van a tener adelante. Así que hay que tenerla bastante adelante todos estos días para ir Me aprendiendo. adelantó la pregunta, profesora. Dijo Podrían hacer una siempre, usted dijo siempre, yo me lo tomé literal. Ahí va. Siempre adelante hasta el 10 de diciembre, que no va a estar adelante. Omar Podrían tiene hacer varias una tablas, sección. supongo que ya se las habrá repartido. Si no, se las piden. Sí, que él hace siempre... bastante, creo. Ahí está. Podemos Tiene tablas dejarla al costado, profe, igual. más completas. Bueno, puede ser al costado, vamos a ver. Tiene tablas más completas de las que están en el libro. Entonces está bueno tenerlas, porque además son tablas más completas. Tienen primitivas, tienen desarrollos de Taylor, tienen varias cosas. Entonces está bueno trabajar con eso, que además visualmente se las van aprendiendo, que esa es la idea, que las vayan aprendiendo. Entonces, como siempre, f continuo en el intervalo AB, y G, una primitiva de f. Vieron que puse una y no puse la, porque no es la única. ¿tá? Una de esas infinitas, bueno, agarro una. F continua y G, una primitiva de f. Entonces, si yo conozco una primitiva, voy a conocer la integral, haciendo la siguiente cuenta. La integral entre A y B de f va a ser igual a la primitiva evaluada en B menos la primitiva evaluada en A. O sea que alcanza con conocer una primitiva de la función que quiere integrar para resolver la integral. Y eso es lo que muestra la regla de Barrow, porque lo demostró este señor, Barrow, que trabajó mucho en el cálculo de integrales. Simplemente es evaluar. O sea, una vez que tengo la primitiva, la evalúo en B, la evalúo en A y resto esos resultados. Hay una notación para esto, que es bastante cómoda, que es en lugar de poner G de B menos G de A, también se pone así. Se pone G de X, un palito, A y B. Eso quiere decir que la función G de X la voy a evaluar en B primero, en A después, y voy a restar. Esa es la notación que se usa.
Entonces, vamos a hacer la prueba que es bien fácil y es cortita, y un par de aplicaciones. Y con eso terminamos hoy. Demostración. Lo que vimos recién en la primera observación, la función integral, esa que está ahí arriba, la observación 1, es una primitiva de f. O sea, la f grande es una primitiva de f. Bueno, la vamos a usar.